Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es María Cázares, soy estudiante de Química 2 en la Universidad Yale. Y hoy les voy a hablar un poco sobre mi proyecto investigativo. Hoy hablaremos un poco de cómo los componentes químicos pueden afectar a la vida de los animales y cómo esos animales pueden enfrentarlo, tanto de forma individual o cómo hacerlo en forma grupal. ¿Sabías que en los lagos y ríos de todo el mundo las aguas residuales liberan muchos contenidos tóxicos para las especies que viven ahí? Como un ejemplo claro tenemos a los peces, los cuales son afectados por el estrógeno sintético que hay en esas aguas residuales, como son los E2. Bueno, te cuento un poco sobre la recuperación de peces tras contaminación con un estrógeno sintético. En lagos y ríos de todo el mundo, las aguas residuales municipales liberan un contaminante peligroso, el estrógeno sintético E2, un componente activo de la píldora anticonceptiva. ¿Cuál es el resultado? La interferencia en el desarrollo y la reproducción de especies acuáticas. Pero, ¿acaso puede un ecosistema sanar después de la exposición? Te lo voy a responder después. Pero ahorita concentrémonos un poco a saber qué es el E2. El E2 es un solo compuesto químico, no es una mezcla, es decir, no está hecho de varios ingredientes, sino molécula sintética específica creada en laboratorio. ¿Qué contiene la molécula? Contiene 20 átomos de carbono, 24 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno. No contiene metales ni químicos adicionales. Es una molécula similar al estradiol, pero con una modificación en un grupo etinol en la posición 17, el cual ayuda a que sea más estable, dure más tiempo en el cuerpo y sea más potente que el estrógeno natural. La recuperación de las especies y del lago tardó alrededor de 3 años. Todo fue un proceso un poco lento, pero te cuento cómo sucedió. Los machos mostraron la primera señal de recuperación. Las concentraciones de vitelogenina, una proteína inducida por estrógenos, volvieron a sus valores basales y lo más importante, no se observaron más anomalías testiculares. Pero si ya medimos el tiempo, también sobre la recuperación a nivel poblacional, tardó realmente un año más, es decir, tardaron 4 años, en la cual la abundancia y la distribución de taigas de los adultos ya habían regresado a los niveles previos del tratamiento. Y gracias a los análisis genéticos de microsatélites, sabemos que esta recuperación fue lograda por los descendientes de la población original que sobrevivió. No hubo necesidad de una población externa. También sabías que una de las problemáticas más grandes es el caso de los implantes que le ponen a los bovinos, los cuales afectan. Es cierto que pueden ayudar en su mayor producción, un ejemplo los toros, que sean más fuertes, pero sin embargo, ¿sabes cuántos compuestos químicos tienes que le puede llegar a Sobre los afectar? implantes hormonales en ganado bovino. Los implantes hormonales son una práctica común en la ganadería moderna. Estos pequeños dispositivos liberan hormonas, buscan aumentar el crecimiento y la eficiencia productiva de los novillos, pero ¿qué costo tiene esta ganancia en la calidad de la carne que llega a la mesa? Una pregunta que te la responderé a continuación. Pero antes que eso, vamos a hablar un poco más sobre cuáles son los ingredientes químicos que tienen cada uno de estos implantes. Lo primero es saber qué sustancias químicas está entrando al cuerpo del bovino. Los implantes suelen liberar pequeñas dosis diarias de hormonas que dividen en dos grupos químicos principales: estrógenos tipo femenino, naturales y sintéticos. En los naturales tenemos el estradiol y en el sintético tenemos el ceranol, derivado de un hongo pero con una estructura similar al estrógeno. En el tipo masculino tenemos el androgénico, que está dividido también en dos, natural y sintético. En el natural tenemos la testosterona y en el sintético acetato de tembolona. Esta es químicamente mucho más potente que la testosterona natural. Como resultado de estas reacciones químicas, el cuerpo del bovino cambia su prioridad en el uso de nutrientes. Tenemos como el primer caso retención de nitrógeno. El cuerpo retiene más nitrógeno, componente base de las proteínas, lo que se produce directamente en los músculos. También tenemos la reducción de energía. En lugar de convertir el exceso de caloría del alimento en grasa, tejido adiposo, la energía química se desvía hacia la construcción de fibra muscular. Eficiencia alimenticia. El animal necesita químicamente menos alimentos para producir 1 kilo de carne, porque su metabolismo
desperdicia menos energía. El estudio concluye de que si bien los implantes dan un beneficio económico inmediato, los protocolos de implantación más agresivos comprometen la calidad sensorial. Los productores deben equilibrar cuidadosamente la ganancia de peso con la exigencia del mercado por carne tierna y de buena calidad. Después de hablarte de la problemática tanto de los peces en los lagos y los ríos y también acerca de los bovinos en cuanto a sus implantes, te voy a hablar de algo muy relacionado. Es el caso de cómo las especies pueden enfrentar cada uno de estos problemas, cómo lo hacen de forma grupal y también de cómo lo hacen de manera individual. La ecotoxicología estudia cómo los miles de contaminantes químicos que invaden nuestro ecosistema afectan a la vida silvestre. Tradicionalmente se asume que la respuesta de un organismo aislado en el laboratorio predice lo que ocurre en una población completa. Pero, ¿sabías que en esta suposición tiene un error fundamental? La naturaleza rara vez opera en aislamiento. Este artículo argumenta que el entorno social de un animal, su grupo, su jerarquía, su comportamiento, puede medir y modificar significativamente los efectos de los contaminantes químicos. Un pez solitario reacciona diferente a un contaminante que uno dentro de un cardumen, es decir, en su población. Por ejemplo, contaminantes pueden alterar las señales olfativas en peces, afectando comportamiento social crucial como la alimentación en grupos de la formación de pareja. Hablemos también un poco sobre cuáles son los compuestos químicos que estudia la ecotoxicología. La ecología estudia metales pesados y metaloides. También estudia los contaminantes orgánicos persistentes, plaguicidas y agroquímicos, contaminantes emergentes y, por último, podemos hablar sobre los hidrocarburos. Ya te he hablado de otras especies, pero ahora nos vamos a transportar, por decirlo así, a hablarte un poco sobre los crustáceos, en este caso el cangrejo. ¿Sabías que algo muy importante de ellos es que mudan de caparazón? Prácticamente en esa mudanza liberan muchos metales químicos, los cuales les afectan al desarrollo durante toda su vida. Y al momento de mudar es cierto, ellos quedan muy susceptibles al mundo exterior, pero sin embargo se liberan de muchas de esas toxinas. La estrategia de desintoxicación en crustáceos. Los metales pesados son una amenaza persistente en los ambientes acuáticos, pero los crustáceos como cangrejos, camarones, tienen un as bajo la manga, un mecanismo de supervivencia poco reconocido, el cual es la muda. Hablemos un poco sobre cuáles son los metales que ellos liberan al momento de mudar. Los metales tenemos como ejemplo el plomo, el cadmio, cromo, arsénico, mercurio. El fenómeno ocurre debido a la particularidad, composición y función del exoesqueleto del crustáceo. La principal forma en que los crustáceos se defienden de la toxicidad de los metales pesados es almacenándolos en la matriz de su caparazón, que está compuesta principalmente por quitina y sales de calcio. El caparazón es un tejido inerte, no vivo, por lo tanto, es el lugar más seguro para depositar estos tóxicos, ya que evita que interfieran con los procesos celulares esenciales en tejido blando, como en el hepatopáncreas, las branquias o el músculo.